40.000 niños, niñas y jóvenes han abandonado el sistema escolar en el último año, según datos del Ministerio de Educación. Evidentemente es una cifra preocupante porque además se suma a otros 186.000 alumnos que dejaron de estudiar antes del 2021. Bueno, queremos hablar del tema. Estamos en contacto con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Buenos días, gracias por el contacto. Ministro, bueno, ya vamos al contexto de este estudio, este balance que permite tener una primera aproximación a lo que significan estas cifras. ¿Cuál es el impacto que está generando en definitiva la pandemia en nuestro sistema educativo? ¿Qué significa esta deserción desde el punto de vista de esa, sumando las dos cifras, más de 200.000 familias y niños y niñas en nuestro país? Bueno, la deserción escolar es uno de los efectos más evidentes de la pandemia en el sistema educativo. Nosotros el año pasado, junto a un grupo de expertos, hicimos una proyección de cómo podía afectar la pandemia desde este punto de vista. La proyección era bastante más dura. Señalaba que del orden de 80.000 niños y jóvenes podían, consecuencia de la pandemia, dejar el sistema educativo. Los datos que hoy día tenemos, una vez terminado el proceso de matrícula, muestran que la deserción alcanzó del orden de los 40.000, que es un número elevado, pero bastante dentro del promedio de lo que es la realidad de todos los años. Y eso tiene obviamente varias lecturas. La primera es que es importante destacar el esfuerzo que se hizo durante el año pasado para anticipar el problema de la deserción. Y eso se hizo con herramientas que se pusieron a disposición desde el Ministerio de Educación a los establecimientos educacionales y que apuntaron a que el contacto que se había perdido con los alumnos se fuera recuperando. De hecho, gracias a una serie de herramientas que se trabajaron y que las comunidades obviamente también acogieron, 6 de cada 10 niños que había perdido todo contacto con el colegio fue recuperado. Y eso obviamente dentro de este contexto complejo es una buena noticia. Ahora, no hay que quedarse con que solo fueron 40.000, porque la verdad es que el desafío es mayor. La educación a distancia, la prolongada suspensión de clases presenciales, los demás efectos económicos de la pandemia, hacen que muchos alumnos pueden estar matriculados, pero en la práctica tienen un vínculo muy escaso con sus colegios. Y por lo tanto el esfuerzo es cómo mantenemos ese vínculo y cómo lo combinamos tanto en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, en los territorios donde se pueda tener clases presenciales y donde estamos en cuarentena, mantener a distancia un vínculo que sea también lo más reforzado posible. Ministro, entonces esos datos muestran de alguna forma que es posible revertir el proceso de deserción, pero también hay que ir a las causas. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales los alumnos, estos grupos de alumnos están desertando del colegio? Las principales razones son las siguientes. Primero, la pérdida de vínculo entre el establecimiento y el alumno. Estos son causas generales que se potencian con la pandemia. Cada vez que ese vínculo se pierde, hay un riesgo mayor de deserción. El ausentismo crónico va precisamente en esa línea. Cuando hay un ausentismo crónico, que es del orden en el fondo que el alumno deja de asistir derechamente a clase, eso hace que en definitiva no se matricule al año siguiente. En pandemia eso se ve mucho más reforzado porque la conectividad es mucho más compleja. Por ejemplo, el problema económico también es un factor que influye muchísimo. Lamentablemente, la pandemia trae consecuencias económicas complejas para la familia y muchos alumnos, sobre todo de la enseñanza media, terminan abandonando para incorporarse a trabajos en el fondo esporádicos, pero que permiten de alguna manera paliar las consecuencias económicas. Por eso los bonos que se han aprobado ahora son tan importantes en ese sentido. Y también lo que dice relación con una baja valoración de algunos grupos respecto de el aporte que significa la educación. Lamentablemente hay ciertos grupos que dicen, bueno, en realidad entre irme a trabajar, por ejemplo, o ganar plata por otra vía y seguir educando a mi hijo, prefiero lo primero, y eso hace que se desvincule. Por eso es que los esfuerzos son permanentes, tanto en retener a los alumnos como también en reinsertarlos al sistema educativo. Claro. Ministro, ¿en qué niveles se concentra esta deserción? Porque me imagino que es distinto que un alumno deserte en enseñanza media, en el cierre de su proceso formativo, a hacerlo en las etapas tempranas. La recuperación, digamos, después quizás puede ser distinta. Por eso me gustaría saber en qué focos o en qué niveles se concentra la deserción.
La deserción se concentra con más fuerza en la enseñanza media. Este año vimos un cierto incremento en primero medio y tiene que ver un poco con lo que veníamos conversando antes. Son precisamente alumnos que empiezan a ver, a identificar otras alternativas, le pierden el valor a seguir educándose y por otro lado, los más pequeños, los padres todavía tienen una mayor influencia en sus conductas. En la medida que van creciendo, a veces los papás pierden ese ámbito de influencia y eso hace que la deserción en términos generales se potencie en la enseñanza media y también lo que hemos visto ahora. Y eso se une a otros efectos de la pandemia. La pandemia tiene, en términos de consecuencias complejas, uno podría distinguir tres bloques. La deserción, que es lo que estamos hablando, el deterioro socioemocional en los niños y jóvenes, ¿cierto? Sí, claro. El deterioro en el bienestar socioemocional y también una baja fuerte en los niveles de aprendizaje. Todo eso está correlacionado y por eso los esfuerzos están hoy día. Nosotros hemos lanzado un plan que se llama Chile Recupera y Aprende, que se hace cargo de esos tres ejes: cómo recuperar y nivelar aprendizaje, cómo recuperar el bienestar socioemocional de los alumnos y cómo retener y recuperar también a los alumnos que han abandonado el sistema educativo. Ministro, ahora usted decía que las cifras eran menores a lo que se había proyectado inicialmente, pero ¿cuántos alumnos desertan del sistema escolar en un año normal, antes de la pandemia, digamos? Bueno, en un año normal, efectivamente, las cifras son del orden de los 40.000 niños. Es un número alto, pero dentro del promedio de los países desarrollados. Eso se vio, por ejemplo, incrementado después del terremoto del año 2010, luego de las movilizaciones que llevaron a paralizaciones prolongadas el año 2011, el 2019, en términos del 2019, donde también hubo prolongadas paralizaciones, también se vio que ese número se incrementó, y ahora hemos vuelto a estos 40.000, pero que, insisto, es un número que hay que verlo con mucha precaución, porque alguien podría decir, bueno, entonces no se produjo el efecto tan elevado de deserción. En la práctica los alumnos están matriculados, pero tenemos que seguir viendo qué vínculo mantienen con los alumnos, con su escuela. Por ejemplo, hemos visto que muchos, como este año, por ejemplo, el año 2020 y ahora también, se modificó el mecanismo de alimentación y para poder hacer frente a la alimentación en las escuelas se distribuyeron canastas, ¿cierto?, a las familias. Es posible que, por ejemplo, algunas familias se hayan matriculado para recibir algunos beneficios, pero no necesariamente esos alumnos estén yendo a clases, ya sea presenciales o a distancia. Eso es lo que tenemos que empezar a observar ahora. Claro. Ministro, ahora usted hablaba de este plan que ha permitido revincular a 6 de cada 10 niños, ¿no?, que habían perdido el contacto con su colegio en los últimos meses, digamos, en el último semestre de 2020. Pero ¿qué es lo que viene para este año para evitar precisamente la deserción o bien para reincorporar a más alumnos? ¿Por dónde cree usted que pasa la clave para que estas cifras no sigan creciendo? Sí, bueno, hay herramientas que apuntan tanto a la retención como a la reinserción. Para retener, lo más importante es recuperar este vínculo. En ese sentido, hoy día parte importante del país está en cuarentena, por lo tanto las clases presenciales están suspendidas, pero en la medida que pasen a fase 2 o siguiente, pueden volver a abrir. De hecho, tenemos en otras regiones del país establecimientos con actividades presenciales. Eso es muy importante porque es lo más eficaz para recuperar el vínculo con los alumnos. Pero junto con eso, hemos puesto a disposición algunas herramientas que ahora se van a extender a todo el sistema. Uno es el sistema de alerta temprana, que combina una serie de factores para que en los colegios se pueda identificar con precisión cuáles son aquellos alumnos que están con mayor riesgo de abandonar, donde no solo se incorporan variables académicas, sino que también de salud, de la situación socioeconómica de su entorno, para poder anticiparse. Otro es una herramienta que se llama la herramienta de gestión de contacto, que es la que se implementó el año pasado y que ahora también va a estar disponible para todos los establecimientos y que apunta precisamente a que los colegios pueden gestionar uno a uno en qué realidad se encuentran sus alumnos respecto del vínculo que tienen con la escuela para ir recuperándolo. Y también eso es lo que tiene que ver con la retención. O sea, la retención pasa por la presencialidad y por estas herramientas que permiten potenciar el vínculo. Pero además hemos sacado adelante, luego de un esfuerzo bastante largo, lo veníamos trabajando de antes de la pandemia, para poder reincorporar a los alumnos. Se acaba de aprobar por el Consejo Nacional de Educación una modalidad educativa nueva que se ha creado del Ministerio de Educación, que hemos denominado modalidad de reingreso, que lo que hace es precisamente establecer una modalidad específica para poder atender a los alumnos que están en edad escolar pero que están fuera del sistema
para entregarles alternativas que sean adecuadas a sus necesidades. Hoy día, hasta hoy, o hasta antes de esta modalidad, los jóvenes que estaban fuera del sistema y que quedaban por más de 2 años, o sea, que en el fondo no habían vuelto a la escuela, se terminaban atendiendo en la educación de adultos, que obviamente está pensada para unas necesidades diferentes. Sí. Con esta modalidad estamos readecuando el sistema educativo para que los niños y jóvenes en edad escolar que están fuera del sistema tengan una respuesta a la medida de sus necesidades y por tanto creemos que también va a ser muy positivo. Ministro, ahora hay un tema bien relevante que tiene que ver con el regreso a clases. Por supuesto que esa opción está descartada por ahora en el contexto de medidas más restrictivas de un país que está prácticamente completo en sus principales centros urbanos con cuarentenas, ¿no? Cuarentena o fase de transición, pero de todas maneras hay una situación sanitaria que impide volver a clases. ¿Cuánto cambió la planificación que tenía el Ministerio de Educación para este año a partir de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas? Bueno, siempre se planteó desde un principio que si una comuna llegaba a cuarentena, las clases presenciales debían suspenderse. Sí. Y eso es importante recordarlo porque a veces hay quienes señalan de que esto fue que no estaba previsto. Obviamente nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran las comunas que iban a caer en cuarentena, pero siempre, y los colegios se prepararon con ese fin, estaba claro que si se volvía a cuarentena, las clases presenciales debían suspenderse. Si está en fase 2 o siguiente, puede seguir funcionando. Hoy día tenemos 770 establecimientos escolares y del orden de 500 jardines infantiles que están en regiones distintas a la metropolitana y a otros grandes centros urbanos funcionando. Yo estuve en la región de Aysén la semana pasada, un 75% de los establecimientos de esa región tienen clases presenciales. Entonces es bueno ver como el panorama completo. Ahora, obviamente, esto va acompañado de otras medidas. Cuando las clases se suspenden, las actividades a distancia se refuerzan. Nosotros hemos mantenido todos esos apoyos a través de Aprendo en Línea, la televisión, la radio y otras plataformas. Y también, por ejemplo, la navegación Aprendo en Línea es gratuita, eso es bien importante. Sí. Y vamos combinando. Pero, ministro, según lo que ustedes tienen planificado, si es que alguna comuna vuelve a la fase 2 en algunas semanas más, ¿no? Da lo mismo el plazo, pero ¿podrían volver ya a clases en esa comuna entonces? Efectivamente, las clases desde la fase 2 en adelante están permitidas. Es bien importante además recordar que hay un proceso de vacunación con prioridad en los trabajadores de la educación y ese proceso termina con sus segundas dosis esta semana, lo que significa que tanto asistentes de la educación, educadoras de párvulos, directivos y profesores y profesoras han tenido acceso a la vacuna y ya está terminando el proceso de la segunda dosis. Pero ¿no han pensado en actualizar ese protocolo y quizás, dada la situación sanitaria, cambiar esos criterios para que sea en una fase posterior, la 3 o la 4, quizás cuando se permita el regreso a clase? Se lo pregunto además porque se presentó un proyecto en esa línea. El diputado González busca que solo se permita a partir de la fase 4 en adelante. Hoy día lo conversamos con el Consejo Asesor que tiene el Ministerio de Educación, que es un consejo compuesto por expertos del mundo de la medicina, de la pedagogía, sostenedores tanto públicos como subvencionados, bastante amplio, académico, y están todos absolutamente contestes en lo relevante que es, apenas se pueda en fase 2, volver a abrir los establecimientos cumpliendo obviamente con las mismas medidas sanitarias. Incluso el Consejo es de la idea de que los colegios debiesen ser prioritarios, siguiendo lo que ha planteado, por ejemplo, UNICEF o UNESCO en la apertura. Eso es bien interesante. Acá, además, la evidencia en términos de los contagios es muy útil. Sí. Tanto afuera como en Chile, lo que se ha visto, y esto es bien importante, es que los colegios, los jardines infantiles, no han sido focos de contagio. Y por lo tanto, cumpliéndose con las exigencias sanitarias, se puede hacer de esos espacios lugares seguros en términos de bajar al máximo los riesgos de contagio. Ministro, un último tema que me gustaría conversar con usted tiene que ver con una denuncia que han planteado desde el Colegio de Profesores. Dicen que ellos en el gremio ya han recibido más de 50 denuncias sobre irregularidades en ciertos establecimientos de educación a nivel nacional, que estando en cuarentena de todas maneras llaman a los docentes a ir presencialmente para realizar ciertas tareas
tareas o realizar las clases a distancia desde el colegio, aun cuando es posible hacerlo telemáticamente. ¿Qué tipo de irregularidades han detectado en el colegio de profesores? Que se falsea el rubro del establecimiento para conseguir el permiso único colectivo, distorsiones de los conceptos de turno ético, la obligación de asistir al establecimiento para realizar el trabajo telemático, entre otros. ¿Ustedes tenían conocimiento primero de esas denuncias? Segundo, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, todas las denuncias hay que conducirlas, si son del punto de vista educativo, a la Superintendencia de Educación, si tienen que ver con transgresiones más bien al régimen sanitario, a la autoridad sanitaria. Y si hay irregularidades, por supuesto que hay que perseguirlas, en eso no hay ninguna diferencia. Sí es importante destacar que los profesores y el sistema educativo en general es una actividad esencial y por lo tanto el hecho de que se convoque a docentes o asistentes de la educación para prestar servicios desde el establecimiento es algo que está contemplado hoy día dentro de las restricciones sanitarias y por lo tanto, obviamente, si hay una falsificación de documentos, algo que es muy condenable y que tiene que perseguirse, pero dejar muy claro de que la educación escolar es una actividad esencial y por lo tanto pueden los docentes ir, por ejemplo, al establecimiento para desde ahí llevar adelante las clases telemáticas sin ningún inconveniente. Ajá, bien. Ministro Figueroa, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián.